Bien, vamos a comenzar entonces con esta secuencia de videos que tratan sobre el cálculo de impedancias en circuitos realimentados de varias etapas aplicando el teorema de Blackman. Como una pequeña introducción, tal como hemos visto en mis videos anteriores, ¿no? Siempre he mostrado que el teorema de Blackman puede aplicarse cuando queremos hallar la resistencia equivalente en circuitos que contienen resistencias y fuentes dependientes. Es decir, imaginemos que tenemos un circuito con resistencias más una fuente dependiente y nosotros queremos hallar una resistencia equivalente entre los terminales A y B. Entonces, para cualquier circuito lineal, el teorema de Blackman nos dice que la resistencia entre los terminales AB es igual a la resistencia RABD por 1 más TSC sobre 1 más TOC. Entonces, ¿qué significa RABD? RABD es la resistencia equivalente entre los terminales AB con la fuente dependiente de aquí deshabilitada, ¿no? De ahí la letra D. ¿Qué significa deshabilitar una fuente dependiente? Básicamente es que, por ejemplo, si ustedes tienen un circuito que la fuente dependiente es una fuente de corriente que depende de una tensión, vamos a hacer que A igual a 0, entonces con este coeficiente igual a 0, la corriente de esta fuente sería igual a 0, que yo lo puedo representar como un circuito abierto. Por lo tanto, la fuente de corriente que depende de esta tensión se abre. Como otro ejemplo, aquí tenemos una fuente de tensión que depende de una corriente. Entonces, para deshabilitar esta fuente dependiente, hacemos que el coeficiente B sea igual a 0. Con eso tendremos que la tensión en esta fuente de tensión, ¿no?, es igual a 0, y eso lo podemos representar como un cortocircuito, ¿no? Por lo tanto, la fuente de tensión que depende de esta corriente se cortocircuita. Entonces, básicamente se trabaja de la misma forma como si fuesen fuentes independientes, ¿no? Ahora, el TSC es el return ratio con los terminales de interés AB, desde donde estoy queriendo hallar la resistencia, en cortocircuito. Cortocircuito, de ahí el nombre de short circuit. Ahora, el TOC es el return ratio con los terminales de interés AB en circuito abierto. Ahora, acá he puesto que quiero hallar una resistencia, ¿no?, pero puede ser para cualquier impedancia, ¿no? Acá sería ZAB igual a ZABD por 1 más TSC sobre 1 más T open circuit, ¿no? Y acá no solamente habrían resistencias, sino también habrían inductancias, capacitancias. Bien, ahora, ¿qué cosa es el return ratio? Veámoslo aquí. Nuevamente acá tenemos un circuito resistivo que contiene una fuente dependiente y queremos hallar la resistencia entre los terminales AB. Entonces, el TSC se halla con los terminales A y B en cortocircuito, de ahí el nombre short circuit, y esto es igual a menos BX sobre BX circunflejo. Entonces, como lo que me indica aquí es que A y B está en cortocircuito, entonces cortocircuitamos los terminales AB, que es desde ahí donde se quiere ver la resistencia, y hallamos esta relación de aquí. Hay que notar que BX circunflejo es diferente de BX, ¿no? Entonces, ¿dónde está este BX circunflejo? BX circunflejo es esta fuente de acá. Entonces, a la variable, ¿no?, de la fuente dependiente se le pone un circunflejo, lo que significa que esta fuente de aquí ya no depende más de esta variable de control, ¿no?, dado que son diferentes. Con ello he tornado independiente a esta fuente con respecto a su variable original. Asimismo, T open circuit se halla en la condición que los terminales A y B estén en circuito abierto, ¿no? De ahí open circuit, de ahí este nombre open circuit. Entonces abrimos y en esa condición hallamos nuevamente la relación BX sobre BX circunflejo. Por lo tanto, return ratio es la relación de contribución de la fuente X dependiente a su X variable de control.
con los terminales de interés en la condición requerida, corto o circuito abierto. Entonces es una fuente ex dependiente porque le hemos puesto ese circunflejo, entonces esta fuente de acá ya no depende más de esta variable de control, de su ex variable de control. Ahora, ustedes pueden agregar aquí en lugar de bx circunflejo, pueden agregarle por ejemplo un b1, ¿no? En lugar de bx circunflejo, b1. Entonces aquí analizarían menos bx sobre b1 y aquí también bx sobre b1 en la condición requerida. La cosa es que ustedes deben de independizar esta fuente de acá de su ex variable de control. Ahora, por lo tanto, usando la variable bx circunflejo en la fuente, esta fuente de acá se torna independiente de su variable original. El return ratio es adimensional. Y el TSC y el TOC se calculan desactivando las fuentes independientes, si es que las hubiera. Asimismo, si tuviéramos este circuito de acá, un circuito resistivo más esta fuente dependiente, y queremos hallar la resistencia equivalente entre los terminales AB, entonces el T-short circuit que se halla en la condición que los terminales A y B estén en un cortocircuito es igual a menos IX sobre IX circunflejo. Entonces ponemos la condición A y B en cortocircuito y hallamos esta relación de acá. Entonces el IX circunflejo se le pone a la variable de la fuente y procedemos a hallar esta relación de acá. Entonces con esto, poniéndole circunflejo aquí a esta variable, torno independiente a esta fuente de su ex variable original y trabajo para llegar a esta relación. Nuevamente el T-Open Circuit se halla en la condición que A y B estén en circuito abierto, entonces colocamos esa condición A y B en circuito abierto y procedo a hallar esta relación de aquí. Notar siempre que IX circunflejo es igual a IX, y con esto de acá, ¿no? Con esto de acá yo estoy logrando que esta fuente sea independiente de su ex variable de control. Entonces la secuencia de pasos para el cálculo de la resistencia equivalente usando el teorema de Blackman, ¿no? Las fuentes independientes se desactivan. En el caso de las fuentes independientes, igual una fuente independiente de tensión en corto, una fuente independiente de corriente en circuito abierto. En el paso 2 se halla la resistencia RABD desde los terminales AB con la fuente dependiente desactivada. Ya hemos indicado cómo se desactiva una fuente dependiente. En el paso 3 hallamos el T-short circuit con los terminales A y B en corto, ¿no? En el paso 4 hallamos el TOC con los terminales A y B en circuito abierto. Y nuevamente el T-short circuit y el T-open circuit se calculan con las fuentes independientes desactivadas. Notar que el cálculo de cada parámetro, o sea de RABD, T-short circuit y T-open circuit, es independiente uno del otro. El error no se propaga de paso en paso, es decir, el resultado que obtengamos aquí en RABD no se aplica ni aquí, ni en el paso 3, ni aquí en el paso 4. Asimismo, el resultado que obtengamos en el paso 3 no se aplica aquí en T-open circuit. Por lo tanto, todos los resultados se hallan de forma independiente para al último usarlos en la relación final. Si ustedes han cometido un error acá en RABD, ese error no se propaga ni al paso 3 ni al paso 4. Igual, si ustedes han cometido un error aquí en el paso 3, en el T-short circuit, no se propaga, ese error no se va a propagar al paso 4. Bien. En este video se va a trabajar con amplificadores de varias etapas, con BJT y con MOSFET. Acá están los transistores bipolares, ¿no? Tanto en NPN como PNP. Y estos son sus modelos en pequeña señal, ya sea del NPN y del PNP, ¿no? Acá están los transistores NMOS y PMOS, y acá están sus modelos en pequeña señal, ya sea de los NMOS o de los PMOS. En el problema se indicará cuál modelo se usará tanto para el BJT como para el MOSFET.
Ahora, el teorema de Blackman trabaja con una fuente dependiente, pero en el circuito habrán más de dos fuentes dependientes, ya que son circuitos multietapa. Entonces, ¿cuál fuente usar para el análisis? ¿Cuál fuente dependiente vamos a usar para nuestro análisis? Entonces, podemos usar cualquiera en realidad, cualquiera de las fuentes dependientes. Pero como regla heurística, en el circuito se identifica y se toma como referencia a la fuente dependiente que tenga uno de sus terminales a tierra. Emisor o surtidor a tierra. Emisor para el caso de los BJT, surtidor en el caso de los MOSFET. Ahora, si hay más de dos fuentes dependientes que tienen una de sus terminales a tierra, se puede escoger a cualquiera de estas fuentes como referencia para el análisis. Entonces podemos tener, por ejemplo, este transistor bipolar. Noten que acá el emisor está a tierra. Entonces su modelo a pequeña señal es este de aquí. Noten que este es el terminal del emisor. Entonces, como aquí está a tierra, este terminal está a tierra. Con ello podemos escoger a esta fuente dependiente como referencia. O si tenemos este modelo de acá un poco más completo para el transistor bipolar, nuevamente como el emisor está a tierra, entonces este es el terminal del emisor que está a tierra. Usamos entonces esta fuente dependiente como referencia para nuestros cálculos, ya que una de sus terminales, que es esta, no está a tierra. Y si tenemos, por ejemplo, este tipo de configuración aquí, si solo nos ocupamos del transistor bipolar, noten como debido a esta resistencia de acá, ¿no?, el emisor ya no está a tierra. Entonces tomamos todo este bloque de acá y lo transformamos como un transistor BJT equivalente. Noten que aquí el BX está entre la base y la tierra, y aquí en el BJT equivalente, ¿no?, tenemos el BX aquí entre la base y tierra. Entonces su modelo a pequeña señal de este transistor equivalente es el mostrado. Entonces aquí está a tierra, este es un nuevo, por así decirlo, emisor equivalente. Entonces este sería el emisor equivalente que está a tierra. Entonces, como esta fuente dependiente, uno de sus terminales está a tierra, podemos usarla como referencia para nuestros cálculos. Ahora, el GM equivalente de acá, ¿no?, dado que estamos trabajando con un BJT equivalente, es aproximadamente igual a esto. Asimismo, el Rx, ¿no?, este Rx de aquí es aproximadamente Rp más beta veces Re, ¿no? He asumido acá que el beta es mucho mayor a 1, por eso es beta veces Re. Si ustedes quieren ser más exactos, sería beta más 1 Re. Ahora, si para este transistor BJT usamos este modelo de aquí, noten que nuevamente debido a esta resistencia Re, el emisor no está a tierra. Entonces tomamos todo este bloque y de manera similar al anterior lo llevamos a un BJT equivalente, cuyo modelo en pequeña señal será este de acá. Entonces, como ahora una de los terminales de esta fuente dependiente, ¿no?, del transistor equivalente, no está a tierra, usamos a dicha fuente como referencia para nuestros cálculos. Entonces el GM equivalente va a ser aproximadamente igual a esto, el Rx va a ser aproximadamente igual a esto, y el Rout de aquí va a ser aproximadamente igual a esto. De forma similar para el transistor MOSFET, ¿no?, su modelo en pequeña señal es este. Noten como el surtidor está a tierra, por lo tanto, como este es el surtidor, ¿no?, está a tierra, entonces en esta fuente dependiente uno de sus terminales está a tierra, por lo tanto podemos usar esta fuente como referencia para nuestros cálculos. De igual manera, si usamos este modelo en pequeña señal con el R0 aquí, noten como ese es el terminal del surtidor, y como está a tierra, entonces uno de los terminales de esta fuente está a tierra, por lo tanto podemos usar a esta fuente como referencia para nuestros cálculos. Y nuevamente, si tenemos esto de aquí, noten como del surtidor, aquí el terminal del surtidor hay una resistencia RS, y yo he puesto que hay un voltaje entre la puerta y la tierra. Si nosotros trabajamos solamente con el transistor MOSFET, noten como el terminal del surtidor no está en tierra, dado que hay una resistencia RS. Por lo tanto, yo puedo agarrar todo este bloque y
trabajarlo como si fuese un MOSFET equivalente, ¿no? Y el modelo a pequeña señal de este MOSFET equivalente sería este de acá. Entonces aquí está tierra, aquí también está tierra, este punto de acá que sería como un surtidor equivalente, ¿no? Entonces, dado que una de las terminales de esta fuente dependiente está en tierra, puedo usarla como referencia para nuestros cálculos, ¿no? Donde el GM equivalente es igual a esto. Asimismo, si yo para el transistor MOSFET uso como modelo en pequeña señal a este modelo de aquí, ¿no? El surtidor obviamente no está en tierra debido a esta resistencia RS. Por lo tanto, planteo la misma solución. Todo esto lo tomo como un bloque y hago un MOSFET equivalente, ¿no? Cuyo modelo a pequeña señal es este de aquí. Entonces, como este punto de aquí es el mismo de acá, para esta fuente dependiente uno de sus terminales está en tierra. Entonces puedo usar a esta fuente dependiente como referencia para nuestros cálculos, donde el GM equivalente es aproximadamente igual a esto de acá. Este GM equivalente es aproximadamente igual a esto, donde GM es la inversa de RS y el ROUT, ¿no?, es igual a esto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este circuito, tenemos dos transistores, ¿no? El transistor que vamos a tomarlo como referencia, dado que aquí el emisor está a tierra, sería este de acá, ¿no? Noten que es un circuito realimentado. Ahora, por ejemplo, este circuito de acá nuevamente es un circuito realimentado. Noten que aquí ninguno de los emisores está a tierra, pero este de aquí, este transistor PNP y esta resistencia que está en su emisor, yo puedo transformar eso en un BJT equivalente, como ya les he mostrado, y quedaría así. Entonces a este transistor equivalente lo tomaría como referencia. Por ejemplo, aquí noten que tanto en este transistor como en este otro y en este otro de aquí, todos tienen el emisor a tierra. Por lo tanto, pueden usar cualquiera de esos transistores, ¿no?, como referencia. Por lo tanto, el transistor que se escoge como referencia no debe tener realimentación desde su emisor, si fuera un BJT, o desde su surtidor, si fuese un MOSFET, hacia otro lado del circuito, es decir, esto de aquí. Es cierto que acá tenemos un BJT y una resistencia. Podemos pensar que esto de acá lo podemos hacer como un transistor equivalente. Pero dado que tiene de aquí en su emisor un punto y de acá hay un camino de realimentación hacia otra parte del circuito, ya este de acá no lo debemos de usar como transistor de referencia. Comentarios similares para el MOSFET. En estos videos aplicaremos el teorema de Blackman para hallar impedancias de entrada y de salida en el video 1 veremos dos amplificadores realimentados de varias etapas. En el video 2 veremos dos amplificadores realimentados de varias etapas. En el video 3 veremos tres ejemplos de amplificadores realimentados de varias etapas. En el video 4 veremos dos ejemplos de amplificadores realimentados de varias etapas. Y en el video 5 calcularemos la resistencia de salida de una fuente de corriente Wilson, ¿no?, una fuente Wilson totalmente con BJT y una fuente Wilson totalmente con MOSFET, usando el teorema de Blackman. Vamos hoy día a ver el video 1. Y las referencias que he usado para este estudio, ¿no?, están en el libro de Sol Rosenthal, en el libro de Jacob Millman, en el libro de Paul Gray y Robert Meyer, en el libro de Willy Sansen, en el libro de Philip Allen, en el libro de Besa Razavi y también en el libro de Jagger Blalock. Bien, vamos entonces hacia nuestro objetivo. Bien, vamos a comenzar entonces con este problema. Nos piden que de este circuito de aquí hallemos la resistencia entrada y la resistencia salida con beta igual a 100, y aquí tenemos los parámetros a pequeña señal en los tres transistores, ¿no? Previamente esto supuestamente ya se hizo el análisis en DC, se sacaron los parámetros a pequeña señal y se ha obtenido todo esto. Bien, entonces nosotros simplemente nos vamos a ocupar de hallar resistencia de entrada y resistencia de salida. Bien, para eso, tal como hemos visto en la parte teórica básica,
el transistor que vamos a usar como referencia va a ser el transistor Q2, dado que su emisor está a tierra, ¿no? Entonces usamos al transistor Q2 como transistor de referencia. Vamos entonces a ocuparnos de la primera parte, de hallar la resistencia de entrada. Entonces para ello descubrimos, por así decirlo, o pasamos este transistor al modelo en pequeña señal. Entonces para ello, ya sea un NPN o PNP, se tiene este modelo en pequeña señal, ¿no? El modelo pi híbrido. Entonces por aquí que tendremos 9K, estamos acá, 9K, por aquí el transistor 1, por aquí está más menos Bpi2 y este es el Rpi2. Aquí mismo seguimos, acá estaría, dado que el emisor está a tierra, ese es emisor, esta es la base del transistor 2 y este sería la fuente de corriente dependiente, ¿no?, de esta tensión de acá. Este es base 2, colector 2, emisor a tierra, por acá estará 5K y por acá viene, miren cómo el colector se conecta con la base de este transistor. Esto lo dejamos así, tal como está. Por acá está el B sub 0, aquí viene una resistencia de 100 ohmios y por acá viene otra resistencia de 100 ohmios. Acá está 640 y yo voy a hallar la resistencia de entrada a partir de aquí. Desde acá voy a hallar la resistencia RAB, que es la resistencia de entrada. Bien, por ejemplo, una de las cosas que yo ya puedo visualizar es que esta y esta resistencia están en paralelo, ¿no? Entonces aquí yo ya tendría un paralelo, 9K en paralelo con Rp2 y Rp2 ya sabemos que es 2.5K. Entonces ahí tenemos una resistencia de 1.96K. Bien, ahora vamos a aplicar entonces el teorema de Blackman. Vamos a hallar como primer parámetro el RABD, donde vamos a apagar esta fuente, dado que este es el transistor que estamos usando como referencia. Entonces esta fuente dependiente, esta es la que vamos a apagar, ¿no? M2 Bpi2 en off. Ya. Entonces si tenemos esta fuente en off, esta fuente se abre, ¿no? Esta fuente de corriente se abre y por acá podemos ver una resistencia que es RE3 más 5K sobre beta. Bien, esto de acá es, si ustedes hacen toda la cuenta, esto de acá es, a mí me sale 56.25 ohmios. Bien, que está en paralelo con 100. Entonces esto de acá sería 100 en paralelo con 56.25 ohmios. A mí me sale esto de acá aproximadamente 36 ohmios. Y bien, esta resistencia 36 ohmios está en serie con el 640. Entonces la resistencia que vamos a ver así sería 640 más 36. A mí me sale 676 ohmios, ¿no? Y esa resistencia está en paralelo con 100 ohmios. Entonces podemos, por ejemplo, colocar una resistencia RE' que sería igual a 100, disculpen el desorden, en paralelo con 676.
aproximadamente a mí me sale 87.11. y bien, mirando entonces la resistencia desde acá, dado que estoy mirando desde la base y estoy mirando hacia el emisor, entonces RABD sería RP1 más beta veces RE', ¿no? Entonces RP1 ya lo tenemos, 4.38, ¿no? Más 100 veces esto de acá, 87.11. Esto es aproximadamente, a mí me sale 13.11K. Listo, ya tenemos entonces nuestro primer resultado para la resistencia de entrada. Ahora vamos con el T short circuit, ¿no? Con los terminales AB en corto, y hallamos, ¿no?, menos BP2 sobre BP2 circunflejo, ¿no? Bien, entonces estos terminales van a estar en cortocircuito. Entonces este terminal, al ponerse en corto, este terminal de la base del transistor 1 está a tierra. Noten que aquí yo puedo plantear una transformación de fuente de corriente a tensión. Entonces más o menos el circuito, a la hora que lo transforme, lo vamos a dejar de esta forma. A ver, vamos a intentar ponerlo por acá. Vamos a ordenarlo. Acá estaría más menos BP2. Y esto es 1.96K. Esto es 100. Y esto ahorita es tierra, ¿no?, dado que esto de acá está en corto. Acá hacemos una transformación de fuente. GM2 vale 40 mili por 5K, 400. Perdón, 200. Y dado que la punta de la flecha está hacia abajo, entonces la fuente de tensión estaría así. Más menos, acá sería 200 BP2 circunflejo. Entonces acá está 5K y por acá viene este transistor 3, acá 640, acá 100, acá 640. Bien, entonces de acá solamente resta trabajarlo como si fueran amplificadores, ¿no? Por ejemplo, vamos a trabajar de acá. Vamos a decir que esto se llama BE1. Vamos a ir así, ¿de acuerdo? Entonces fíjense, acá está la salida, acá está la entrada. Entra por el emisor, sale por el colector. Esto de acá es un base común. Entonces colocamos aquí por base común, sería BP2. Ya hemos visto cómo hallar aquí, sería BP 1.96K sobre la resistencia que miro del emisor hacia la base. Acá sería RE1, ¿no? RE1 es 43.33, ¿no? 1, ¿no? Y esto sería sobre, ¿no?, sobre BE1. Lo pasamos el BE1 para acá. Y esto aproximadamente me da 45.23 BE1. A esto le llamamos ecuación 1. Ya fuimos de aquí para acá. Ahora vamos a ir de acá para acá. No sin antes, ¿no?, observar que la resistencia que estoy mirando así es RE1. Y esa resistencia RE1 de aquí para acá, ¿no?, está en paralelo con 100 ohmios, ¿no? Entonces, veamos. Acá, por ejemplo, yo podría poner un BE3. Ahora vamos a hallar BE1 en función de BE3. BE1 sería 100 en paralelo con RE1.
Vamos a ir acá, vamos a aplicar por divisor de tensión. BE1 sería RE1 paralelo con 100 sobre RE1 paralelo con 100 más 640, ¿no? Esta resistencia acá, 640 por BE2, BE3, perdón, BE3, este de acá. Ya. Entonces esto es aproximadamente, a mí me sale 0.93. 0.93. Ah, no, perdón, esto no es, me sale 0.045 BE3. A esto le llamamos relación 2. Y ahora vayamos de BE3 hasta B1, hasta BI, por ejemplo, ¿no? Y noten, está entrando por la base, está saliendo por el emisor. Esto de acá es un colector común. Entonces, por colector común sería BE3. Tenemos que sacar la resistencia total viendo hacia allá. Esta de acá la vamos a llamar una RL, que sería 100 en paralelo con toda esta resistencia de acá. Paralelo con toda esta resistencia. Aquí tenemos una resistencia que es 100 en paralelo, perdón, 100 en paralelo con RE1. Hacia acá sería 640 más 100 en paralelo con RE1, ¿no? A esta resistencia la vamos a llamar RX. Entonces RX sería 640 más 100 en paralelo con RE1. Entonces 100 va a estar en paralelo con RX. Y si ustedes sacan todo esto de acá, a mí me sale esa resistencia RL 87.01. Bien, entonces ya tendría algo así, ¿no? Ya tendría algo así, que eso ya es un colector común. Rápidamente puedo hallar la relación BE3, que sería RL sobre RL más RE3. Esto sería sobre BI, ¿no? Sobre esta BI, pero pasamos a multiplicar el BI por BI. Y esto de acá aproximadamente me sale 0.93, 0.93 por BI, por BI. Entonces, sí, por BI. Esto le llamamos relación 3. Miren cómo B1 está acá, B3 está acá en función de BI, y por último vamos a hallar de BI a esta fuente de acá, no sin antes haber obtenido la resistencia de entrada. Resistencia de entrada 3. Y la resistencia de entrada 3 sería igual a RP3 más el RL por beta. Bien, aproximadamente esto me sale RIN3 aproximadamente 9.33K. Bien, entonces cuando hallemos de aquí para acá empleamos un divisor de tensión, RIN3 sobre 5 más RIN3 por esto de acá, que en este caso va a ser por menos esta fuente, ¿no? Entonces por divisor de tensión, BI es igual a RIN3 sobre RIN3 más 5K por menos 200 BP2 circunflejo. Esto es aproximadamente igual a menos 130.21
Bp2 circunflejo, expresión 4. Entonces yo puedo reemplazar esta aquí, la resultante aquí y la resultante acá. Entonces vamos a reemplazar 4 en 3, el resultado lo reemplazamos en 2 y el resultado lo reemplazamos en 1. Entonces, ¿qué tendríamos? Bp2 es igual a 45.23 por 0.045 por 0.93 por menos 130.21 Bp2 circunflejo. Ya, este menos con el Bp2 pasan hacia el otro lado. Entonces tenemos el T-short circuit, que es menos Bp2 sobre Bp2 circunflejo, y haciendo toda esta cuenta a mí me sale 247.88. Bien, ya tenemos esto. Entonces ahora vamos con el T-open circuit, que sería con los terminales A, B en circuito abierto, y hallamos menos Bp2 sobre Bp2 circunflejo. Veamos lo siguiente y veámoslo a partir de aquí, ¿no? O a partir de aquí. Aquí está A y aquí está B. O sea, aquí está el terminal de A, aquí está el terminal B, aquí está más menos Bp2, por acá viene las otras resistencias, y por acá viene la fuente que está en función de Bp2 circunflejo. Ahora es necesario darse cuenta lo siguiente: por aquí no hay corriente. Al estar esto en circuito abierto, por aquí no hay corriente, entonces la corriente de base 1 es igual a 0. Ok, entonces si la corriente de base 1 es igual a 0, la corriente de colector 1, este transistor 1, entonces la corriente de colector 1 también será igual a 0. Dado que, por ejemplo, si nosotros usamos nuestro modelo, por ejemplo, observen nuestro modelo en pequeña señal, aquí de este modelo, por ejemplo, aquí está Bp, acá está el Rp, aquí está el Gm, aquí está el Bp, aquí está el colector, acá está el emisor y aquí está la base. Esta es la corriente de base, esta es la corriente de colector y esta es la corriente de emisor. Si yo le estoy diciendo que I de base es igual a 0, entonces Bp es igual a 0. Si Bp es igual a 0, entonces si lo reemplazamos acá, Bp es igual a 0, el valor de la corriente de esta fuente de corriente es 0. Entonces, como yo represento una fuente de corriente cuyo valor es 0 como un circuito abierto, entonces la corriente, acá está el colector, acá está el emisor, la corriente de colector es igual a 0. Entonces, si la corriente de colector es igual a 0, por lo tanto Bp2 es igual a 0. Entonces, con I de base 1 igual a 0, entonces I de colector 1 es igual a 0. Por lo tanto, Bp2 es igual a 0. Si Bp2 es igual a 0, entonces TOC es igual a 0. Bien, con ello ya tenemos todo para hallar la resistencia de entrada, ¿no? La Rin sería el RAB de 13.11, ¿no? 13.11 13.11K por 1 más T short circuit, o sea 1 más 247.88 sobre 1 más T open circuit. T open circuit es 0, entonces me queda así.
Esto sería 3.26 megas. Bien, vamos ahora a la resistencia de salida. Ver la resistencia de salida, solo que la resistencia de salida la debemos de hallar en la condición que BS tiene que estar en off. BS hay que acordarse que es esta fuente de aquí, esta fuente de señal. Bien, si es que es así, entonces aquí tendríamos tierra, ¿no? Dado que esto está en corto. Seguimos trabajando con Q2 como transistor de referencia, ¿no? Y nos quedaría algo así, ¿no? Vamos a trabajarlo con este circuito o con este de acá, pues, ¿no? Con este de acá. Si a este de acá, bueno, esto está ahorita, dado que el BS está en tierra, entonces esto está en tierra. El AB yo voy a mirar desde acá, ¿no? Dado que este es el RAO, ¿no? Y me quedaría igualmente este circuito de acá con esto en corto. De acá yo puedo hacer una transformación de fuente y me quedaría así. Entonces, básicamente lo que tendría es este circuito de acá. Acá estaría más o menos BP2 1.96K. El BS está en off. Este es 100. Acá estaría la fuente. Menos más 200 BP2. $640. Y esto es 100. Bien, y esto de acá es 5K. Y vamos a ver desde acá. Ahora va a estar desde acá en los terminales AVE y desde acá vamos a ver el ROUT. Bien, por lo tanto el primer parámetro para Blackman sería RABD con esto de acá 200 BP2, perdón, esto todavía no, BP2 en off. Ya, en off significa que esto está en corto. Entonces, la resistencia que nosotros vemos así es RE, en este caso 3, más como esto está en off, esto está en corto, sería 5K sobre beta. Esto de acá ya lo hemos hallado anteriormente, esto es 56.25. Ahora, hacia acá vemos a la RE1 y este RE1 está así. Entonces, mirando hacia acá sería 100 en paralelo con RE1, que es igual a el R1 lo tenemos acá, 43.33, a mí me sale 30.23. Ya. Y mirando hacia acá sería esta resistencia con esta estaría en serie. Por lo tanto, a final de cuentas, me va a quedar, por acá tengo esta resistencia 100 en paralelo con esta, ¿no? Con esta resistencia de acá, en paralelo con toda esta resistencia de acá. Entonces me quedaría algo como 100 en paralelo con 56.25, en paralelo con 640 más 3.23. Sería 670 670.23. Entonces todo esto de acá a mí me sale aproximadamente 34.16 ohmios. Bien, vamos ahora a hallar
tercer parámetro, el segundo parámetro, el T-short circuit, cuando los terminales A y B están en corto. Y aquí hayamos menos Bpi2 sobre Bpi2 circunflejo. Bien. Entonces, el A y B están en corto, ¿no? Entonces ahora este y este están en corto. Entonces vamos a dibujar solamente la parte que nos interesa. Entonces tendríamos esto así. Por acá el más menos la fuente 200 Bpi2. Por acá tendríamos, a ver, 5K. Por acá tendríamos el transistor y por acá, bueno, lo que venga, ¿no? Vamos acá. Y como A y B están ahorita en corto, entonces este punto está en tierra. A y B está en corto, entonces este punto de acá está en tierra, este es 3. Y este punto está en tierra, entonces esta resistencia ya no está, 640 está en paralelo con 100, y me quedaría la otra parte del circuito, quedaría así. Por acá está más menos Pi2. Y acá 100 en paralelo con 640, ¿no? Dado que esta parte ya se desacopló, ¿no? Debido a que esto está en corto. Entonces noten ustedes que así como está el circuito, no hay forma de que Bpi2 llegue, de que Bpi2 circunflejo llegue a este Bpi2. De Bpi2 circunflejo llegue a Bpi2, no hay forma, ¿no? Entonces acá colocamos que sí, efectivamente, Bpi2, lo mejor dicho, la fuente de 200 Bpi2 circunflejo no llega a Bpi2. Por lo tanto, Bpi2 es igual a 0. Bpi2 es igual a 0. Y el T-short circuit, entonces, si Bpi2 es igual a 0, el T-short circuit es igual a 0. No hay un camino de aquí hasta acá. Bien, ya tenemos el T-short circuit. Ahora vamos con el T-open circuit, que es cuando A y B están en circuito abierto y hayamos Bpi2 sobre Bpi2 circunflejo. Bien, entonces aquí tenemos el circuito y que nos digan que A y B están en circuito abierto, entonces prácticamente nos sigue quedando el mismo circuito, o sea, algo así. Más menos Bpi2 acá. Por acá estaría el transistor 1 y esto estaría en tierra. Esto es 100. Por acá está el menos más 200 Bpi2, 5K. Este es 100, este es 640 y por acá viene la otra parte, ¿no? Esto es 3 y esto es A y esto es B. La condición es que A y B estén en circuito abierto y noten como con este circuito de aquí ya se ha trabajado. Y se ha trabajado cuando hemos hallado la Rin. El T-short circuit de la Rin es el mismo circuito. Es el mismo circuito. 1.96, Bpi2 por acá, 100 por acá, 640, 100 acá, 5K, la fuente, ¿no? Es el mismo circuito. Entonces en realidad este T-open circuit es igual al T-short circuit que lo hemos hallado, ¿no? Para el cálculo de la Rin. Entonces aquí anotamos, es el mismo circuito que se analizó para hallar
el T-short circuit de la RIN. Por lo tanto, T open circuit es igual a T short circuit que se usó para hallar la RIN. Entonces con eso ya tenemos el ROUT, que sería este ROUT que hemos hallado, 34.16 1 más T short circuit, el T short circuit es 0, sobre 1 más T open circuit, 1 más T open circuit. Esto de acá, ¿cuánto nos dio? 247.88. Entonces esto es 1 más 247.88. Y esto a mí me sale 0.137 ohms. Bien, entonces ahí tienen cómo aplicar el teorema de Blackman para hallar la resistencia entrada y la resistencia salida, o uno en un circuito realimentado y con varias etapas. Noten, noten ustedes cómo al aplicar Blackman no nos interesa si este circuito es entrada serie, salida en paralelo, salida en serie, eso no nos interesa. Nosotros simplemente calculamos las relaciones. Bien, vamos a otro problema. Bien, continuando. En este segundo problema nos piden hallar la resistencia de entrada y la resistencia de salida con beta igual a 100, GM1,2, o sea, la transconductancia para ambos transistores es igual, y la resistencia RP1 RP2 para ambos transistores es igual. Bien, vamos a comenzar entonces. Aquí, de acuerdo a lo que hemos visto en nuestra teoría básica, quien vamos a tomar como referencia es al transistor U2. Vamos a tomar como referencia y vamos a transformar todo esto de aquí en un transistor equivalente. Es decir, nosotros tenemos esto de acá, 300, y lo transformamos a esto de acá. Obviamente esto ahorita es tierra virtual, ¿no? Todo lo que estamos analizando es en AC, como ya se dijo en la parte teórica básica. Esto es tierra, entonces esto de acá es tierra. Entonces, la resistencia que yo voy a ver ahí es una RIN2, le vamos a poner. De acuerdo al modelo que vamos a usar, noten que es este de acá, ¿no? El RIN es el RP, perdón, el RP más beta veces RE. El RP es 2.5K más beta veces 300, 32.5K. Y también tenemos un GM equivalente que, de acuerdo a lo que estamos trabajando, que es este de acá, ¿no? O sea, los modelos usados, este de acá es aproximadamente 1 sobre RE más RE, o sea, esto es aproximadamente 1 sobre, acá sería 25, ¿no? Podemos poner RE 1,2 igual a 25 más 300. Entonces GM equivalente a mí me sale aproximadamente 3.08 miliampere volt. Listo, entonces ahora el circuito va a estar de esta forma. Acá transistor 2, por aquí 300, por ahí este es 1, este es 2.7K y este es 4.82K y esto es, por acá vendría 200 y acá estaría B sub S. Entonces este es el transistor. Entonces por lo tanto acá ponemos Q2 equivalente como referencia. Bien. Entonces a partir de acá llevamos este a su modelo en pequeña señal, que es este de acá. Ahora esto nos quedaría de la siguiente forma.
1K, aquí el transistor 1, aquí 300, por acá va a estar, aquí estaría el más menos, acá le vamos a poner pues BX2, y acá estaría el RIN2 que es 32.5K. Dado que estamos analizando en pequeña señal, esto de acá es tierra, entonces esta resistencia y está en paralelo, y por acá viene la fuente, ¿no? Esta fuente de acá, GM2 equivalente por BX. GM2 es 3.08, vamos a ponerlo, GM2 equivalente por BX. Este es el colector, esta es la base, ahorita es el colector, y fíjense cómo el colector está unido con esta resistencia de acá. Por acá viene entonces la resistencia de 2.7K, .82K, y por acá está más o menos BS, y esto es 200. Bien, ¿qué podemos acá observar? Rápidamente, estas dos resistencias están en paralelo, entonces esta y esta resistencia están en paralelo. 1K en paralelo con 32.5K, a mí me sale aproximadamente 970.15. Y observen que, por ejemplo, yo acá puedo de acá mismo puedo trabajar. Vamos a llevar este circuito acá. Entonces vamos a calcular ahora la RN. Entonces, como primer parámetro calculamos el RABD. Entonces nos quedaría algo así. Acá estaría más menos BX2 970.15 y acá está. Vamos a redibujar esta parte de acá, lo vamos a poner para acá para más adelante hacer una transformación de fuente. GM2 equivalente BX. Este es 1, aquí está A, de aquí está B. Y este es 200, y vamos a ver esta resistencia de acá. Bien, visto así, entonces, y estamos usando a esta fuente que es del transistor 2 como referencia, entonces apagamos esto, GM2 equivalente BX en off. Dado que es una fuente de corriente, sea una fuente de corriente dependiente, esto se abre y me quedaría RABD. Esto se abre, esto y esto está en serie, en paralelo con 300. Bien, entonces acá tendría, a ver, acá sería una resistencia de 7. Si miro así, esto es de 7.52K. Bien, y hacia acá tendría otra resistencia, vamos a llamarla, no sé, se me ocurre RE', que sería 300 en paralelo con 7.52K. Y esto sería, a mí me sale aproximadamente 288.5. Bien, entonces tendríamos 200 en serie con RP, en serie con RE' por beta. Entonces sería 200 más RP1 más beta veces RE'.
Entonces RABD a mí me sale 31.55K. Listo, ya tenemos el primer parámetro. Vamos al segundo parámetro, al al T-Short Circuit con los terminales AB en corto. Y hallamos menos, en este caso es BX2. Entonces BX2 sobre BX2 circunflejo. BX2 sobre BX2 circunflejo. Entonces observen que esta y esta va a estar en corto, ¿no? El A y B va a estar en corto, y aquí yo podría practicar una transformación de fuente. Me quedaría esta resistencia en serie con esta y multiplicar esta y esta. Entonces me quedaría un circuito así. Acá estaríamos con 970.15. Este es más menos BX2. 300 por acá 7.52K, y a la hora de multiplicar esto por esto, a ver cuánto nos sale. 4.80 3 por GM2 equivalente a nosotros nos salió ¿cuánto era? A nosotros nos salió 3.08 mili por 3.08 es un menos 3, 14.85 será, pues 14.85. A veces hay que tener cuidado con ese redondeo, ¿no? 14.85 BX2. Ya, y esto de acá está 200 y acá está tierra, porque esto ahorita está en corto. Entonces observen que esto no es otra cosa que un base común con un divisor de tensión. Entonces, por ejemplo, podremos nosotros colocar un más menos BE1 aquí. Entonces trabajamos acá con un base común, entonces tendríamos BX2 sobre BE1, lo vamos a dejar ahí, sería 970.15 sobre la resistencia que miro desde el emisor hacia la base, ¿no? RE1, que es 25, más 200 sobre beta. Todo esto sobre BE1, pero lo pasamos acá BE1. Y esto sería igual a aproximadamente 35.93 BE1. A eso le llamamos expresión 1. Ahora vamos a ir de aquí para acá, y esto de acá es un divisor de tensión. Entonces vamos a ir de BE1 hasta esta fuente por divisor de tensión. Entonces BE1 sería igual a la resistencia que estamos mirando hacia allá, que es RE1 más 200 sobre beta en paralelo con 300. Entonces RE1 más 200 sobre beta en paralelo con 300. Sobre lo mismo, más 7.52K por esto de acá, menos 14.85 BX2 circunflejo. Ya, si ustedes hacen todo el cálculo aquí, a mí me sale BE1 aproximadamente, ¿no? BE1 es 0.049, en este caso menos, ¿no? Menos BX2 circunflejo, ¿no? Menos por este de acá, ¿no? Por la fuente 2. Entonces 2 en 1, tendríamos que BX es igual a X2, perdón, es igual a 35.93 por
0.049 por menos bx2 circunflejo. Entonces de aquí calculamos el T short circuit, que es menos bx2 circunflejo, esto es 1.76. Bien, ahora vamos por el T open circuit. T open circuit, donde los terminales A y B están en circuito abierto, y nuevamente hallamos menos bx2 sobre bx2 circunflejo y nos guiamos de este circuito que está acá, solo que aquí A y B van a estar en circuito abierto, A y B en circuito abierto y con la fuente de aquí transformada como lo hemos hecho acá. Entonces nos quedaría algo así. 200, acá está más menos bx2 por acá viene esto. Entonces observen aquí que al estar, este es esto ya vimos en el problema anterior, al estar esta parte de aquí en circuito abierto, entonces la corriente de base 1 es igual a 0. Y tal como habíamos visto en el problema anterior, ¿no? Por ejemplo, de nuestro modelo, ¿no? Acá lo tenemos, de este modelo de acá, o de, claro, de este modelo de acá, por ejemplo, si la corriente de base es igual a 0, entonces Bpi1 es igual a 0. No, Bpi es igual a 0. Y si Bpi es igual a 0, entonces el valor de esta fuente es igual a 0. El valor de esta fuente de corriente. Corriente igual a una fuente de corriente cuyo valor es 0, lo represento con un circuito abierto, por lo tanto la corriente de colector es igual a 0. Entonces por acá la corriente de colector 1 es igual a 0. Entonces bx1, bx2 es igual a 0. Por lo tanto T open circuit es igual a 0. Bien. Ustedes también pueden, a criterio suyo, trabajar con este módulo en pequeña señal, ¿no? Acá, en lugar de trabajar con el Bpi, por ejemplo, con el Bpi acá, pues ustedes pueden poner acá I de base. Y esto de acá, la I de la fuente ya no sería GMBpi, sino beta veces I de base. Colector, base, emisor, ¿no? Y este es I de colector. También, este es otro modelo en pequeña señal, ¿no? Un modelo equivalente. Si la I de base es igual a 0, entonces la I de colector, que es beta veces I de base, ¿no? Si la I de base es igual a 0, entonces la I de colector es igual a 0, pues, ¿no? También lo pueden hacer por este método. Bien. Por lo tanto, con esto nosotros tendríamos lo siguiente. Tendríamos que la Rin, lo que estamos hallando, y la Rin sería RAB de 31.55K por 1 más T short circuit. T short circuit es 1.76 sobre 1 más T open circuit. T open circuit es 0, entonces si ustedes hacen la multiplicación, a mí me sale 87.09 K ohm. Bien, ahora vamos a la Rout. La Rout se halla en la condición que la fuente de entrada, en este caso, a ver, la fuente de entrada, esta de acá, la fuente de entrada BS está en off. Como es una fuente de tensión independiente, entonces aquí es corto, una fuente de tensión en pequeña señal. Entonces esto es corto y nos quedaría este circuito de acá, ¿no? Si es corto, entonces nos quedaría algo así.
acá más menos bx2, 970, ¿cuánto era? 970.15, esto es 200, esto es 300, y nos guiamos de acá, ¿no? Acá viene 2, esto está en corto, este es 2.7K, por acá viene esta resistencia de 4.82K y está en paralelo con este de acá. GM2 equivalente PX2. Ya, ahora noten que la ROUT está aquí entre el terminal de aquí del colector de 2, ¿no? Y tierra. Entonces nosotros estamos viendo desde acá a B. Desde acá vamos a ver la ROUT, que vamos a ver la RAB. Entonces, y esto con BS en off. Bien, entonces comenzando con RABD, ¿no? Ahora AB están aquí. Vamos a apagar esta fuente de corriente M2 equivalente por BX2 en off. Se abre. Entonces hacia acá nosotros vemos a RE1 más 200 sobre beta, ¿no? RE1 es 25, 200 sobre beta es 2, esto de acá es 27 ohmios. Y 27 ohmios está en paralelo con 300. Si nosotros calculamos entonces la resistencia de acá sería 300 en paralelo, perdón, este es 27 ohmios, con 27 ohmios. A mí me sale aproximadamente 24.77. Bien, entonces observen lo que tenemos hasta aquí. Sería 4.82 en paralelo con toda esta resistencia, ¿no? Como esto está abierto, 4.82 en paralelo con toda esta resistencia. 4.82 en paralelo con 2.7K más 24.77. Listo, si ustedes hacen todo el cálculo, a mí me sale aproximadamente 1.74K. Bien, ahora vamos con T-Short Circuit, con los terminales AB en corto. Y hallamos menos BX2 sobre BX2 circunflejo. Entonces vamos a este circuito y aquí le damos cortocircuito. Entonces aquí va a estar 4.82K, aquí la fuente, en corto. Noten que al colocar esto en corto, yo hago que la corriente de esta fuente comience a moverse así, por acá, y nada vaya por acá. Entonces la corriente viene por este corto y nada va a ir por acá. Entonces nada va a ir por acá, entonces BX2 es igual a 0, dado que la corriente se queda por acá, la corriente de la fuente se queda por acá. Entonces no hay como llegue corriente a BX2. Entonces GM2 equivalente BX2 circunflejo no llega, BX2 no llega a BX2. Entonces BX2 es igual a 0, por lo tanto T-Short Circuit es igual a 0. Bien, ahora continuando con el T-Open Circuit, ahora continuando, sí, con el T-Open Circuit,
se halla con AB en circuito abierto, menos BX2 sobre BX2 circunflejo. Entonces, con A y B en circuito abierto, nos quedaría algo así, ¿no? Si es que esto está abierto, yo puedo plantear aquí una transformación de fuente. Entonces, nos quedaría un circuito así. ¿No? Esta y esta resistencia están en paralelo, que es 7.52K, y a la hora que yo plantee la transformación de fuente de corriente a tensión, multiplico esto por esto y me sale 14.85. Y esto viene acá así, y acá está 970.15 más menos de x2. Ahora observen cómo este circuito de aquí, ¿no?, en el que vamos a hallar esta relación bx2 con bx2 circunflejo, es el mismo circuito de acá. Y esto ya lo hemos trabajado para hallar el T-short circuit, pero de la RI. Entonces es el mismo circuito que se analizó para hallar el T-short circuit de la RI. Entonces T open circuit es igual al T short circuit que se analizó para hallar la RI, y esto es 1.76. Entonces el R-out, que es el nuevo RAB que estamos hallando, sería 1.74 K, 1 más T short circuit es 0, sobre 1 más T open circuit, 1 más 1.76. Y esto a mí me sale aproximadamente 630.7 ohms. Bien, lo nuevo en este problema es que nosotros hemos trabajado acá con una resistencia en el emisor, ¿ya? Es decir, hemos trabajado con este transistor de acá, ¿no?, con este transistor que tiene una resistencia en el emisor. No solamente es un transistor con el emisor a tierra. Entonces este transistor de acá, con esta resistencia en el emisor, lo hemos llevado a su transistor equivalente, ¿no?, y hemos trabajado con este modelo equivalente, y de ahí en adelante aplicamos lo mismo que hemos visto en el problema anterior. Bien, ahora noten nuevamente cómo para hallar la resistencia de entrada y resistencia de salida en amplificadores realimentados usando el teorema de Blackman, yo no tengo que saber, ¿no?, si es que la entrada está en realimentación serie, la salida está en realimentación en paralelo, la entrada está en realimentación paralelo, o la salida está en realimentación en serie. Eso no interesa al momento de usar el teorema de Blackman, simplemente se trabaja con el circuito. Bien, eso sería todo.